Buenas noches, nuevamente por acá. Continuando con lo que estuvimos viendo ayer, ayer estábamos hablando de lo que era la administración energética. Nos quedamos en uno de los cuadros. Estuvimos hablando básicamente conceptos rápidos de lo que era, ¿no?, de cómo lograr una eficiencia energética en una planta, en una edificación, ¿no?, y la importancia de lo que era la administración de la energía, ¿no? Si nosotros queremos reducir, tenemos que saber administrar, ¿no? Eso es fundamental en cualquier tipo de reducción, y en el caso de la energía más aún. Entonces se estipularon algunas pautas. En este cuadro veíamos, por ejemplo, el punto central, lo que es la administración energética, ¿no? Y todos los sistemas alrededor, ¿no? Tener una política energética que partía de las gerencias, a tratar de sensibilizar a los jefes, a la gerencia, ¿no? Porque sin el apoyo de la gerencia es bastante difícil una implementación de un sistema de eficiencia. Entonces, si la gerencia se sensibiliza en ese sentido, ya se puede establecer una política energética, ¿no? Ahora tenemos también la documentación involucrada, que todo lo que es ya la toma de data, ¿no? Y todo lo que demanda la primera auditoría que comentamos ayer, ¿no?, que era la manera de saber cómo nos encontramos, ¿no?, actualmente consumiendo, que es el primer paso. O sea, antes de pensar en una solución o una reducción, yo tengo que saber exactamente cómo me encuentro consumiendo, porque a partir de allí ya yo puedo lograr metas de ahorro, ¿no? Luego teníamos dentro de los sistemas formar una organización estructural y procedural, o sea, son procedimientos de trabajo para efecto de nuestra gestión. Luego programas energéticos, el control energético, ¿no?, las metas energéticas concretas. Hablamos ayer de la importancia de darnos metas concretas o objetivos medibles que se puedan evaluar, de tal manera que nos podamos retroalimentar y poder hacer los ajustes necesarios. Y luego la asesoría energética interna, ¿no?, que era importante para efecto de toma de decisiones. Ayer hablábamos de algunos ejemplos, como por ejemplo la prueba de grandes motores, ¿no? Muchas veces entran a mantenimiento y cuando se les prueba, entonces hay que hacer una coordinación previa para hacer ese tipo de pruebas, ¿no?, que nos van a generar grandes picos. Este diagrama un poquito nos muestra más o menos cómo es el procedimiento, ¿no? Tenemos la administración energética, ¿no?, que es la que inicia, coordina y acompaña. Tenemos los programas de eficiencia energética, ¿no?, que se pueden subdividir en esos tres rubros, ¿no? La motivación a los empleados. Ayer comentamos que era fundamental involucrar al personal, ¿no? O sea, si queremos hacer la labor solos, o sea, como de repente como jefe de mantenimiento o como gerente de planta o como persona responsable de la energía, si queremos hacerlo solos va a ser muy difícil, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo con nuestra gente, con un equipo. Y para eso tenemos que motivarlos. Ahora, ¿cómo los motivamos? Con seminarios, con capacitación. No hay otra forma. O sea, el personal tiene que estar involucrado en lo que es el tema de eficiencia. O sea, tener una idea de cómo nos cobran energía, por qué nos cobran, cómo es que se consume. Entonces, para esto hay que capacitarlos. Luego podemos hacer programas específicos por áreas, ¿no? Ahí podemos involucrar a los operadores. Ayer hablamos también de la importancia de involucrar también al operario, o sea, al operador de máquina, ¿no? Porque si no, al final uno de los grandes consumidores son los que operan las máquinas, ¿no? Hablando también de programas competitivos. Luego hacer análisis detallado de áreas definidas, ¿no? En este caso ya entramos un poco más al detalle, podemos entrar a máquinas, equipos, líneas de producción, dependiendo de qué tipo de edificación estemos analizando. Iluminación, y ayer, bueno, lo que vimos ayer, los diferentes sistemas, ¿no? Iluminación, sistema de aire comprimido, sistema de ventilación. En realidad dentro de una planta, una edificación, tenemos una serie de áreas que son fuertes consumidores de energía. Entonces hay que agarrar área por área. Y gran parte de lo que tenemos que lograr cuando hacemos una auditoría, hablamos de la auditoría energética, que era una auditoría era un estudio que nos permitía conocer cómo nos encontramos. Entonces, uno de los objetivos fundamentales de esta auditoría, ¿cuál era? Identificar medidas de ahorro. En realidad, para eso hacemos todo esto, ¿no? O sea, cuando uno hace un estudio o quiere implementar una eficiencia energética, lo que está buscando, ¿qué es? Identificar potenciales de ahorro, ¿no?
Ahora, dentro de las medidas que podamos ubicar, cuando ya estamos hablando de un sistema de ahorro de energía, tenemos medidas sin inversión, con mediana inversión y con gran inversión. Entonces, acá he puesto algunos ejemplos de algunas medidas sin mayor inversión, ¿no? Que básicamente son costumbres, ¿no? Acostumbrarnos a consumir mejor, ¿no? Por ejemplo, ajuste de control de radiación aérea combustible en calderas y hornos, hablando de eficiencia en calderas, ¿no? Desconexión de equipos que no están en producción, evitar de repente los tiempos muertos. Programación correcta de la producción evitando tiempos muertos, eso es fundamental. Desplazar cargas de hora punta, en la medida de lo posible, ¿no? Porque muchas veces no se puede. O sea, dependiendo de que si la producción me lo permite, ¿no? Por eso es importante, comenté ayer, que cualquier estudio de energía o cualquier auditoría que hagamos o cualquier implementación que queramos hacer, tengamos que coordinarla bien con los diferentes entes sobre todo los encargados de la producción, ¿no? Porque con ellos podemos coordinar fechas o podemos desplazar cargas, ¿no? Luego, ubicarnos en un plan tarifario conveniente. Si somos clientes regulados, ayer recuerda vimos varios planes. Entonces tenemos que escoger el plan que más nos convenga. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a nuestras costumbres. Entonces, eso prácticamente es una medida sin mayor inversión. O sea, si yo estoy por decir en el MT2 o en el MT2 y me conviene más un MT3 o un MT4 o al revés, eso no hay mayor inversión, simplemente es una carta y hacer el cambio de plan tarifario. Por eso está considerada en medida sin mayor inversión. Luego, el último punto es importante, la reducción de picos mediante coordinación de arranques de grandes motores. Ayer también lo comentamos bastante, ¿no? Cómo influyen los consumos de los motores eléctricos en nuestra planta. Entonces, en la medida que podamos coordinar y podamos evitar arranques simultáneos en el mismo intervalo de medición, ¿no? Hablamos ayer del intervalo de 15 minutos. Hay algunas otras medidas que también la tienen en su material, que se les ha entregado. La capacitación del personal, la implementación de un sistema de gestión, la implementación de un plan de mantenimiento. Vimos ayer la importancia de tener un buen plan de mantenimiento si queremos reducir costos. Luego tenemos las medidas con mediana inversión, o sea, donde ya hay que hacer algún tipo de inversión, ¿no? Por eso la importancia de involucrar a la gerencia, porque la gerencia es reacia normalmente a poner $1. Entonces hay que convencerlos que algún tipo de inversión que hagamos nos va a redundar en menores costos. Entonces eso tiene que ir acompañado siempre de un proyecto. Entonces, ejemplos, por ejemplo, de medidas con mediana inversión, ahí tenemos, ¿no? Recuperación de condensados de vapor, por decir, es un ejemplo de, ¿no? Donde hay que invertir, hay que hacer una nueva instalación, hay que poner los tanques flash, etc. La corrección del factor de potencia, igual, si estamos pagando por energía reactiva y queremos dejar de pagar por ese monto, tenemos que invertir ¿en qué? En un banco de condensadores. Primero hacer el estudio, hacer el diseño y luego implementarlo. Entonces ahí hay una inversión, que se recupere en el tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a lograr ahorros. Vamos a evitar que nos cobren la energía reactiva. Entonces tienen un sustento. Luego la implementación de variadores de velocidad, también están bastante de moda, ¿no? Que mejoran bastante la eficiencia en el uso de los motores. El tipo de arranque también, muchas veces se cambia el tipo de arranque para evitar los picos, ¿no? La implementación de sistemas de iluminación eficientes, igual. De repente me conviene cambiar todo lo que es fluorescentes de 40 por fluorescentes modernos de 32. Entonces también demanda una inversión. Sustitución de motores de baja eficiencia por alta eficiencia, también comentamos lo de los motores. Entonces de repente tengo motores ya que con una eficiencia muy baja, entonces me conviene cambiarlos. Entonces todo esto ya demanda un desembolso de dinero, ¿no? Que se va a recuperar en el tiempo, ¿no? Entonces este tipo de proyectos hay que verlos en el tiempo. Entonces yo invierto tanto, hay que hacer el proyecto, ¿no? No hay una inversión inicial, ¿no? Hay un potencial de ahorro, ¿no? Entonces hay una recuperación en tanto tiempo. Entonces eso hay que evaluarlo en un proyecto. Otros ejemplos ahí como cambio, reforzamiento de aislamientos de tuberías, ¿no? Chequeos general de instalaciones eléctricas, ¿no? De repente cambiar tableros, hay muchas instalaciones precarias en plantas, sobre todo en plantas antiguas. Entonces instalaciones o cables subdimensionados, ¿no? Entonces la alta temperatura de los cables hace que se pierda energía por calor. Entonces todo esto demanda inversión, de repente cambio de cablería, implementación de nuevos tableros. Luego, implementación de un sistema de monitoreo y control, también es una medida de mediana inversión.
¿no? Lo que hablamos ayer, la importancia, si yo quiero ahorrar, de conocer cuánto consumo. Hablamos del diagrama unifilar de distribución de potencias. Entonces, cuando yo ya elaboro este diagrama, ¿qué voy a tener? Voy a tener principales consumidores. Entonces, me va a convenir de repente, ¿qué cosa? Saber cuánto consume. Entonces, tener sensores que me permitan conocer la cantidad de la potencia y la energía que consumen los diferentes consumidores que tenemos en planta. Entonces, eso nos demandaría ya implementar un sistema, ¿no? Ahora, ¿qué tan sofisticado el sistema? Dependiendo, pues, también, dependiendo de la cantidad de dinero que vayamos a invertir, ¿no? Hay diferentes sistemas de monitoreo en el mercado, ¿no? Hay diferentes marcas, hay marcas alemanas, españolas. En este caso yo les voy a comentar de un sistema que yo conozco porque lo he implementado en varios sitios. Es un sistema alemán, la marca es Gosen Metrawatt, y básicamente lo que hace es esos 4 puntos que también lo vimos ayer, ¿no? Tenemos el objetivo de optimizar picos, queremos reducir consumo, el kilowatt hora, queremos asignar costos y visualizar datos. Son los 4 objetivos que se logran con este sistema. Previamente, cuando yo voy a elaborar un sistema de monitoreo, yo lo que voy a tener es más o menos hacer un flujo de energía. Este flujo se puede hacer y va a variar dependiendo de cada edificación o cada planta, ¿no? Normalmente voy a tener las diferentes formas de energía, ¿no? Y los propósitos, o sea, dónde se va la energía. Son diagramas que nos pueden servir. Eso lo vimos ayer, optimizar picos, reducir consumos, asignar costos, ¿no? Los objetivos primordiales. Ese es más o menos un esquema de una red ampliada, ¿no? De repente en algunas plantas, justo estaba conversando afuera con uno de los participantes y comentaba que tienen una serie de medidores ya instalados en su planta, ¿no? Entonces, pero la importancia de no solamente tener medidores que nos hagan que uno tenga que pasearse por la planta, sino tratar de unificar toda la medición de tal manera que al final lo que yo requiero es tener centralizada toda la data en un servidor o en una PC dedicada. Entonces este sistema, por ejemplo, permite tener una serie de medidores de consumo de energía, ¿no? Eléctricos, gas, calor, dependiendo, ¿no? Todo lo que sea consumo energético, agua. Entonces, todos estos medidores que normalmente yo pueda tener en planta tienen diversas salidas o diversos protocolos, porque a veces yo he comprado en algún momento un medidor y ese medidor me vino con un protocolo de comunicación X, ¿no? Y resulta que yo tengo en mi planta diferentes medidores con diferentes protocolos o con diferentes tipos de salidas de señales. Entonces yo lo que quiero es unificar los diferentes medidores que tengo y adquirir nuevos medidores para completar toda mi red, de acuerdo a mi diagrama unifilar, ¿no? Entonces ahí más o menos se muestra en este sistema los diferentes medidores, los diferentes tipos de salidas que podemos tener en los medidores. Por ejemplo, en la mayoría de los medidores tenemos salidas de pulsos, ¿no? Podemos tener salidas análogas, o podemos tener protocolos como Modbus, o el ON, o el Profibus, dependiendo del tipo de protocolo, ¿no? Entonces, dependiendo de todo eso es que se tiene después la parte de tener toda esa data que ingresa a una zona de consolidación de data, ¿no? En este caso son las estaciones de sumas, ¿no? Y a partir de ahí pasar a lo que es ya la PC. Esos son los principales componentes de este sistema, ¿no? Tenemos los diferentes medidores, las estaciones de sumas que me van a permitir adquirir toda la data de todos los sensores, ¿no? En esa estación de sumas se va a acumular, ¿no? Tienen una memoria de tal manera que toda la data se va acumulando ahí. En caso de una pérdida de red de cómputo, yo tengo toda la data de energía acumulada en mi estación. De tal manera que cuando se recupera la red cómputo, nuevamente recupero la data, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de consumos de energía, son consumos acumulativos. Entonces es importante no perder data, ¿no? Porque si no tendríamos que después a fin de mes cuadrar consumos. Y los diferentes componentes que se debe tener cuando uno instala una red de este tipo, ¿no? Bueno, esa es la parte técnica de instalación, las diferentes modalidades de instalar la red, los tipos de cables, la cantidad de metros que te puede dar cada cable, ya son detalles de instalación. También se puede utilizar fibra óptica, ¿no? Dependiendo de la red que queramos armar.
los diferentes componentes que nos van a servir ya para efecto de repente de duplicar distancias, de repente tengo distancias muy largas, de repente tengo que usar módems, repetidores, ¿no? Dependiendo del tamaño de mi planta. También hay componentes que permitirían usar los medidores convencionales, esos medidores donde la ruedita gira, ¿no? De repente quiero transformar eso en una señal para efecto de usarla en mi sistema de monitoreo. Entonces también hay los cabezales optoelectrónicos que me permiten usar este tipo de medidores. La estación de sumas, que es el componente principal de este sistema, ¿no? Esta estación es la que va a captar las diferentes señales de los diferentes puntos de mi planta, ¿no? Y a partir de ahí las va a acumular y yo las puedo configurar y las puedo juntar en canales operacionales. Porque muchas veces en energía a mí me interesa saber sumas, por eso se llama estación de sumas, ¿no? Yo puedo tener de repente los consumos de una línea A, una línea B, una línea C, y me interesa saber también el consumo de la suma de las tres líneas en conjunto, para efecto de un costeo, ¿no? Entonces, esta estación me va a permitir no solamente captar canales físicos, sino canales virtuales. Un canal virtual es un canal que yo genero a partir de una señal física, ¿no? A partir de una señal física yo genero alguna operación matemática, que puede ser suma, puede ser resta, multiplicación, dependiendo de lo que esté haciendo, ¿no? Y lo más importante de este sistema, que es cuando yo quiero implementar, ayer hablamos de que la importancia no es solamente llenarme de data, porque ¿de qué me sirve tener data eléctrica si no la voy a evaluar? Entonces yo quiero evaluarla y a partir de ahí yo quiero controlar, que al final ese es el objetivo. O sea, si yo voy a diseñar un sistema de monitoreo, mi objetivo va a ser control, no solamente llenarme de data. Entonces a partir de ahí yo puedo generar, en este caso la estación de suma me permite salidas de control, ¿no? Salidas de relé, salidas análogas. Entonces yo a partir de datos de consumos, yo puedo generar algún tipo de salida de alarma, de repente a un nivel de potencia, desconectar alguna zona de mi planta, o de repente generar una alarma. Entonces, dependiendo qué tipo de control quiera hacer. Entonces, esta estación de sumas no solamente jala data, sino también me permite tener salidas, a partir de lo que yo configure, ¿no? Eso es lo que yo siempre recalco. O sea, no hay sistema perfecto. Hay gente que piensa de que ya yo tengo un sistema de monitoreo, ya me voy a acostar a mi cama y ya estoy ahorrando. No hay sistema perfecto. O sea, el sistema simplemente lo que hace es hacer lo que uno quiere que haga, ¿no? Eso se ve mucho en mantenimiento, ¿no? La gente que compra los grandes software de mantenimiento. O sea, el software no va a solucionar los problemas, ¿no? El software va a botar lo que uno le da. Si el software recibe basura, va a botar basura. Entonces, ¿va a depender de qué? Va a depender de la persona que hace la gestión, la evaluación. Entonces, es importante que cualquier sistema que yo implemente en mi planta, ¿no? Primero tengo que conocerlo, tengo que saber configurarlo, ¿no? Porque si yo no lo conozco, automáticamente no me va a hacer lo que yo quiero. Entonces, es importante en cualquier sistema, sea el Energy Control o sea cualquier otro sistema que uno adopte en su planta para monitoreo, que ese sistema le permita configurar lo que uno desea en cuanto a control, ¿no? El sistema no le va a hacer el control solo. Las actividades de control yo las tengo que configurar en base a lo que yo conozca de mi planta. O sea, yo no puedo desconectar cualquier parte de mi planta, ¿no? Yo voy a depender de, primero, conocer cómo está distribuida mi planta. Ayer hablamos del diagrama unifilar. La importancia de tener un diagrama unifilar, o sea, saber exactamente cómo entra mi energía y cómo se distribuye. ¿Qué partes de mi planta son primordiales que yo no las puedo desconectar? ¿Qué partes de mi planta son secundarias? Ayer comentábamos de repente en algunos casos, por ejemplo, la bomba de pozo profundo. A veces son motores grandes que se conectan en cualquier momento, ¿no? Entonces muchas veces podemos tener un control sobre ese tipo de equipamiento. Entonces la estación de sumas me va a permitir eso, me va a permitir jalar información de data de energética de diferentes medidores y me va a permitir configurar salidas de control. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a mi necesidad. Esa necesidad va a variar de usuario a usuario, ¿no? Esos son los diferentes otros tipos de estaciones de suma dentro del sistema, ¿no? Diferentes modelos, ¿no? Normalmente la estación de suma lo que hace es conectarse al medidor, normalmente en sistema de 2 hilos. Hay diferentes tipos de conexiones, ya dependiendo de cada usuario, ¿no? O sea, en realidad dependiendo de cada proyecto se maneja de acuerdo al usuario. O sea, ya la parte de instalación ya depende de cómo es mi planta, las distancias que voy a manejar, dónde están ubicados mis diferentes consumidores, ¿no? Cómo voy a hacer mi cableado, todo ese tipo de cosas va a depender un poco de cómo esté distribuida mi planta.
En resumen, un sistema Energy Control básicamente es una solución específica que registra, calcula, almacena datos, ¿no? Tanto de energía como de consumo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de controlar, al final ese es mi objetivo. No solamente llenarme de data, sino teniendo toda esa información, yo después estoy en la capacidad de lograr control para reducir mis costos. Ah, pero para que se escuche nada. Para que pueda subir el video. Buenas noches, mi nombre es Domingo Coronado, de la compañía Todino. Mi pregunta es, ¿no hay otra forma de implementar costos a una determinada máquinas o áreas sin usar el sistema tan sofisticado como usted ha mostrado? No, bueno, la manera tradicional de asignar costos es asignarle un porcentaje, ¿no? Ahora, ¿cómo yo determino ese porcentaje? Midiendo el consumo. Por ejemplo, si yo tengo, de repente tienes algún analizador portátil, o una pinza amperimétrica por último, ¿no? Entonces de repente quieres analizar, ubicas el tablero que quieres costear, ¿no? Ahora muchas veces no tienes ni tablero, pero en el caso de que ubiques el tablero y la llave, o sea, ubicas el trifásico, los 3 cables de consumo. Entonces lo que haces es medir la potencia de ese consumidor en un día más o menos de producción, ¿no? O sea, ubicas que esté trabajando. Mides el dato de consumo, ¿no? Ahora, en el caso de usar una pinza amperimétrica, lo que haces es medir un amperaje, ¿no? Lo multiplicas por el voltaje y le asignas un COSFI promedio, que puede ser 0,80. Ahora, si tienes un analizador portátil, te va a dar la facilidad de que te va a botar el dato de potencia exactamente. Ahora, a partir de esa potencia, no sé si recuerdas el diagrama unifilar. Yo previamente puedo tener mi diagrama unifilar porque si quiero asignar costos en varios sitios, entonces yo en mi diagrama unifilar voy a ubicar esa línea, que va a ser un ramal. Entonces esa línea tiene asignada una potencia, por decir, de 30 kilowatts funcionando. Entonces ese 30 con respecto al total hace un porcentaje. Entonces esa es una manera empírica de asignar un porcentaje, ¿no? Ahora, por supuesto que esa manera puede estar totalmente errada, ¿no? Porque eso asume de que la línea va a siempre consumir lo que tú has medido en ese momento. Entonces lo que puedes hacer es cada cierto tiempo hacer mediciones e ir puliendo el dato. Esa es la manera más aproximada de hacerlo. Si es que yo no tengo un sistema o un medidor que me monitoree perennemente y que me dé la curva de consumo, ¿no? Ahora, lo otro es tener un analizador portátil y colocar el analizador durante, supongamos, 24 horas o una semana, dependiendo de la disponibilidad que tenga, y ese analizador me va a botar los kilowatt hora y me va a botar los kilowatts, la curva. Entonces, a partir de ahí yo puedo ya asignarle un porcentaje, claro, porque ese kilowatt hora va a ser un porcentaje del kilowatt hora total de tu planta. Entonces, ese porcentaje tú le puedes asignar al costo eléctrico, ¿no? Ahora, es una manera aproximada, por supuesto, ¿no? Pero en algo ayuda, ¿no? Inclusive en muchas plantas en algún momento se asignaron porcentajes. Entonces, si uno va a contabilidad, va a observar de que ya, por ejemplo, ciertas líneas ya tienen asignado un porcentaje de 10%, 15%, ¿no? Ahora, lo que no se sabe en muchas plantas es en base a qué se asignó eso. Entonces, ahí es donde viene la labor de la persona encargada de energía, primero para elaborar el diagrama unifilar. Ese diagrama unifilar, por eso, tiene varias funciones, ayer lo comentamos, ¿no? Uno es para entrar a un sistema de monitoreo y lo otro es saber exactamente cuál es la potencia que me lleva a cada zona de mi planta. Porque a partir de ahí yo puedo asignarle un porcentaje, ¿no? No sé si quedó clara la pregunta con... Acá vamos a ver, por ejemplo, un caso práctico. Esta es una planta de fabricación de botellas, ¿no? La que fabrican todos los tipos de botellas para cerveza, Coca-Cola, todo lo que sea botella de vidrio, ¿no? Este trabajo se comenzó en el año 2001 y 2002, a finales de 2001, ¿no? Primero, yo en ese momento hice una consultoría y lo que se hizo fue la auditoría inicial. O sea, iniciamos con una auditoría para ver cómo se encontraban sus consumos. En ese momento ellos no tenían ningún tipo de medición a nivel planta, ¿no? Lo que tenían era un sistema de registro. Hay un servicio que da desde el norte y del sur hasta donde sé, que te da el registro de tu carga total de tu planta, ¿no? O sea, lo que te viene cobrando en el mes. Entonces tú puedes pedir ese servicio en cualquier momento, pides cada mes y te dan el diagrama de carga. En este caso ellos tenían contratado ese sistema de monitoreo del medidor principal de planta. Era lo único que tenían en cuanto a monitoreo de energía. Entonces en el 2001 se hizo un estudio y se hizo una auditoría.
¿En qué consistió esa auditoría? Básicamente en analizar los consumos históricos, ¿no? Hacer mediciones puntuales y elaborar el diagrama unifilar que iba a permitir generar un proyecto para efecto de colocar medidores en los diferentes puntos, en los principales puntos de consumo, para efecto de tener un sistema de monitoreo y centralización de consumo. Entonces, eso es básicamente lo que se hizo. No se ve muy bien, pero más o menos. ¿No? Y se llegó a esto, en esta planta. Ayer le comenté que el diagrama unifilar varía de planta a planta, pero normalmente tiene siempre una forma piramidal, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenían dos alimentaciones, ¿no? Que llegaban a 2 barras de 10 kV, y a partir de ahí tenían 1, 2, 3, 4, 5, 7 transformadores, ¿no? 7 trafos para los diferentes tableros. Ahora, cada planta por eso varía. En algunas plantas todo eso se centraliza en un solo transformador, dependiendo del tamaño de la planta. En este caso, esta planta se distribuye así, con 2 líneas de 10.000 y de ahí los diferentes trafos a los diferentes tableros. Y cada una de las zonas, bueno, acá no se ve muy claro porque un poco la diapositiva no salió muy bien, pero se hizo una labor de medición, ¿no? Se hizo una campaña de mediciones que más o menos tardó 15 días y se comenzó a hacer mediciones puntuales en los diferentes consumidores, ¿no? En los diferentes consumidores para detectar cómo se distribuían las diferentes potencias en los diferentes consumidores. Entonces se detectó esa cantidad de puntos para el efecto de posibles puntos para medición, o sea, para colocar sensores que permitan luego un monitoreo centralizado, que es parte de una auditoría cuando uno comienza a hacer algo en su planta. Y a partir de ahí se generó un proyecto donde ya se estipulaba la cantidad de medidores que iban a ir en los diferentes puntos. En este caso fueron 31 medidores, ¿no? En las principales zonas de consumo, ¿no? Y bueno, y también se unificaron algunos puntos de consumo de gas, ¿no? Este fue el proyecto que se presentó, el Energy Control, ¿no? Todo para centralizarse a una estación de... y a partir de ahí entrar ya a sistemas. Estos son algunos detalles o algunas características principales del proyecto que se estipuló. Resumiendo, básicamente lo que se tenía era un sistema donde se iba a monitorear 31 puntos de medición, o sea, a nivel de consumos, ¿no? Los 31 puntos se iban a centralizar en una estación. De ahí se tenían los 31 canales de consumo, ¿no? Y se podían generar inclusive canales de suma. Se elaboró más o menos un presupuesto de la inversión, ¿no? Normalmente yo cuando hago un proyecto primero determino la cantidad de medidores y luego hay que más o menos hacer un presupuesto. ¿Cuánto me costaría implementar eso? Como lo rojo es lo pagado y lo azul es lo consumido, ¿no? Ahí se ve la influencia de la demanda leída de 12 meses, por no haber negociado a tiempo el cambio a 6 meses, ¿no? Claro, porque en el cliente regulado se dio el cambio. El cliente regulado ha sido el 2001, si mal no recuerdo la fecha exacta, pero creo que ha sido 2001. Que se dio el cambio, porque antes también era máxima, la demanda leída se leía, o sea, 12 meses, ¿no? Retrocedo del mes que se factura, 12 para atrás y saco los 2 máximos. Pero en el 2001 salió la norma donde para clientes regulados ya era la demanda leída de 6 meses, que es la que rige actualmente. Entonces actualmente para nuestra facturación nos están tomando el mes que factura. Se toman los 6 meses anteriores, incluido el que se factura, se sacan los 2 mayores, se promedian y ese dato es el dato de pago a facturar, ¿no? Entonces ahí esta curvita nos indica la influencia de los 12 meses, ¿no? O sea, el rojo es consumido, perdón, el rojo es pagado y el azulito es consumido. Igual para la hora punta, consumido y pagado. ¿No? Esta es una curva también de variación mensual del factor de carga, que también se genera a partir de la tablita anterior. Por eso la importancia de tener esta información. Este tipo de tabla se genera la primera vez, normalmente genera esta hoja de cálculo. En los CDs que le estoy repartiendo hay una hoja de cálculo donde están todas estas tablas para uno de los casos. Entonces eso pueden usarlo también como regla y a partir de ahí simplemente lo que tienen que hacer es poner su consumo, pues, ¿no? Pero básicamente ya les puede servir como base, ¿no? Pero lo importante es llenar estas tablas. Mucha gente hace una auditoría y después se olvida. Al cabo de un año yo a veces regreso a plantas después de 1 o 2 años
¿Y qué pasó? Les dejé la hoja Excel y no pasa nada, no hacen seguimiento. Entonces, como les dije, la energía, el ahorro no es automático. O sea, el ahorro se genera en la medida que yo administre bien, y para administrar bien yo tengo que estar siempre informado de mis consumos. Entonces, si yo dejo de informarme, dejo de tener data, ya no me preocupo de administrar bien, ¿qué va a pasar? Que otra vez voy a comenzar a consumir más. En este caso, por ejemplo, estas tablitas también se pueden generar, son interesantes, ¿no? Consumo eléctrico y consumo de producción. Ahora, en muchas plantas a veces es difícil identificar un dato de producción, ¿no? Pero en otras sí. En este caso, por ejemplo, como era una empresa de vidrio, entonces el dato lo tenían, ¿no? El dato fundamental para ellos, las toneladas métricas fundidas, ¿no? Y las unidades producidas en miles, pues, unidades de botellas. Entonces, a partir de ahí yo puedo generar el ratio que hablamos allá del indicador energético, ¿no? Que simplemente en este caso dividir el kilowatt hora entre miles de unidades, o el kilowatt hora entre toneladas fundidas. Entonces, ese indicador que me da más o menos una idea de qué tan eficiente o qué tan ineficiente estoy siendo mes a mes, ¿no? A más grande el indicador, más ineficiente, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si el indicador es más grande, ¿qué me dice? Me está diciendo de que estoy consumiendo más kilowatt hora a igual producción, ¿no? Entonces ahí más o menos se ve una variación. Y algunos meses interesantes, por ejemplo, enero del 03, no, 285, 301, 298, ¿no? Entonces son datos que nos pueden servir para efecto de hacer una evaluación de cómo nos encontramos. A partir de las mismas tablas también se puede generar, bueno, esta es la parte ya de hoja Excel, ¿no? Generar diferentes curvas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta curva consumo eléctrico y kilowatt hora versus toneladas fundidas. Entonces, la curva roja, por ejemplo, es el consumo en kilowatt hora, y la curva azul es el comportamiento de la producción en toneladas fundidas. Más o menos la misma tendencia. También podemos generar, ¿no?, un consumo específico eléctrico histórico, ¿no?, mes a mes. Ahora, esto ya fue parte de hacer una evaluación de cuál era la diferencia o cuánto podíamos ahorrar por efecto de la negociación, ¿no? Ellos estaban con demanda leída en 12 meses. Entonces, ¿qué pasaba si hubieran negociado una banda, por ejemplo? Que es un tema, bueno, en el caso de clientes libres, ayer les comentaba, ¿no? Acá no hay muchos clientes libres. El cliente libre es el que consume por encima de 1000 kilowatts. Entonces, el cliente libre ya contrata directamente con su suministrador, se sienta a la mesa y comienzan a negociar cómo va a ser la cobranza, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se puede también negociar la modalidad de cobranza, ¿no? Punta de 6 a 11 o de repente de 6 a 8 y media, ¿no? Si de repente la demanda leída en vez de que sea 12 meses, es 6 meses, o de repente en hora punta logro que mi suministrador me dé una banda. ¿Qué es una banda? Una banda significa que yo, si caigo dentro de esa banda mínima y máxima de consumo en kilowatt, pago exactamente mi consumo. También es factible de negociación. Entonces ahí, en esta tabla yo quise plantear más o menos para que ellos tengan una idea del potencial, acá está el exceso, ¿no? Exceso en soles, bueno, en ese momento, en la fecha que se hizo el estudio, febrero 03. ¿No? El exceso en soles que se paga por efecto de estar en la modalidad de demanda leída con respecto a, acá está, exceso en fuera de punta, exceso en hora de punta, hasta 55.951 soles, ¿no? Entonces, solamente por el hecho de negociación. Entonces, la importancia de cuando uno es cliente libre de negociar bien. Una mala negociación nos puede hacer pagar mucho más plata de la que de repente tendríamos que pagar, ¿no? Esta es una simulación que yo normalmente la hago siempre para un cliente libre, ¿no? Aunque el cliente libre no tiene regulación, pero de todas maneras es un indicativo de tener una idea de comparar. Porque yo el hecho de ser cliente libre, siempre me tengo que hacer la pregunta, ya está bien, pero yo ¿cuánto pagaría si fuera regulado? ¿No? Porque teóricamente el cliente libre es un gran cliente, es un cliente que consume bastante. Entonces, la idea de un cliente que consume bastante es que pague menos, bueno. Tal vez es como cuando uno va a un mercado, ¿no? O sea, uno va y compra una unidad, es diferente que compre pues cajas, o una camionada de algo, ¿no?
Entonces se supone que el que compra más debe tener un mejor trato. Entonces bajo esa premisa, yo lo primero que tengo que hacer, si yo quiero analizar cómo me está tratando mi suministrador de clientes libres, ahí voy a comparar qué pasaría si yo fuera regulado. Entonces teóricamente yo debería estar mejor como regulado. Entonces por eso es que normalmente yo siempre hago el estudio, de todas maneras hago un cálculo tarifario para el cliente libre. Entonces eso va a ser un punto de partida para ver, bueno, ¿cómo estoy? Ahorita estoy pagando tanto, entonces, ¿estoy mejor o estoy peor? ¿No? Ahí está, y ahí está la conclusión, ¿no? Ahí está la conclusión. Entonces es algo que es importante hacer por más que sea cliente libre, ¿no? Ahora, en el caso de cliente regulado, este es el cálculo que hay que hacer, que vamos a hacer por un cliente regulado, ¿no? Para ver cuál es la tarifa que más me conviene. Ya estas, por ejemplo, son diagramas que también son importantes dentro de la auditoría energética o dentro del análisis que yo hago, es tener este dato, ¿no? O sea, cómo se distribuye mi potencia en el tiempo, en un día típico. Se tomó un domingo, por ejemplo, un domingo 16 de marzo. En este caso ya, estos son datos ya tomados del sistema de monitoreo. O sea, ya el 2003 ya estaba implementado, el sistema de monitoreo se implementó el 2002. A finales de 2002 ya se implementó todo el sistema. Entonces, después de eso, ya en el verano del 2003, ya se podía sacar data. Entonces, esta data ya es sacada del sistema de monitoreo. ¿No? Diagrama de carga para un lunes 17, para un martes 18. Ese es el total de la planta, ¿no? Miércoles 19, jueves 20, viernes 21. Los diferentes días, ¿no? Ahora, por supuesto que yo por efecto práctico no he traído más datos, ¿no? Pero en este caso de monitoreo tengo la data diaria, inclusive no solamente del total de la planta, sino de las 31 zonas que componen la planta. Y no solamente eso, sino de las subzonas. Claro, porque son 31 medidores, pero ubicados en zonas de consumo. ¿No? En este caso las principales zonas de consumo las ven ahí. No, en este caso para esta planta. Para otras plantas es diferente. En este caso se logró tener ese tipo de torta, ¿no? Entonces la amarilla, por ejemplo, son los compresores, los grandes consumidores de la planta, los compresores, ¿no? Y así están los colores, ¿no? Y el celestito son los ventiladores. En ventilación y en compresión, nomás en esta planta se llevaba casi el 60 y tantos %. Entonces, estos datos de estos porcentajes son datos reales, ya en este caso esta planta por el sistema de monitoreo. Ahora, yo también puedo generar esta torta aproximada, ¿no? O sea, no necesito tener un sistema de monitoreo, pero por lo menos yo tengo que tener con qué medir mis potencias. Porque una vez que tengo mi diagrama unifilar, ¿no? Ya tengo mis potencias puntuales, yo he hecho la medición en algún momento específico donde se estuvo trabajando, pues, ¿no? Y a partir de ahí yo puedo generar qué porcentaje de consumo sobre el total es cada uno de mis principales consumidores, que yo previamente lo establecí. Ayer vimos también las áreas de consumo, ¿recuerdan? Estas, por ejemplo, son áreas de consumo. Entonces acá dividieron las áreas de consumo de esa manera, ¿no? El transformador 460-220, básicamente todo lo que es oficina, la zona de, ¿no? Y todo lo demás es producción. Silo y horno, compresora, ventiladora, zarca, zona fría, bomba de agua, horno, talleres, máquinas IS, ¿no? Para cada planta es diferente, pero más o menos es una idea de cómo se puede trabajar esto. Entonces, en la medida que yo pueda dividir mi planta, mi edificación en zonas, ¿no? Cada zona poderla medir para tener una idea de qué porcentaje de la torta total del consumo se lleva a cada zona. Entonces, esa es la idea de este gráfico. Este sale básicamente también del diagrama unifilar, ¿no? Que a diferencia, este de acá ya juntó diferentes zonas, ¿no? En el diagrama unifilar yo tenía 31 puntos de medición. Acá esos 31 puntos se van juntando en diferentes zonas que son las principales zonas de la planta. Y al final siempre normalmente uno llega a conclusiones, ¿no? Estos datos los tienen en su CD, por si acaso sería bueno que lean los casos, ¿no? Por cuestiones de tiempo no puedo ver todito en detalle, pero más o menos estoy tratando de resumirlo, ya después lo van a poder ustedes leer con calma, ¿no? Porque la idea de cualquier proyecto es al final llegar a conclusiones, ¿no? Entonces ahí se tienen algunas conclusiones. La data eléctrica histórica, bueno, alguna data, ¿no? Esta es otra forma de presentar la data también. La anterior que vimos, recuerdan, era de 12 meses, ¿no? La hoja Excel también uno puede ir acumulando, ¿no? Este es importante porque así yo puedo tener año por año, ¿no? Entonces yo retrocedo o simplemente comienzo y siempre tengo la data histórica, ¿no?
todos los datos que salen, todo esto sale de facturación. Acá nadie me puede decir que no tengo sistema de monitoreo, que no tengo medidor, nada. Eso agarra uno su factura y comienza a sacar los datos, ¿no? Y si la facturación no tiene los datos completos, ¿qué es lo que pasa muchas veces? No sé si acá hay clientes de Delnor. ¿Hay algún cliente de Delnor acá? ¿De Delnor? ¿Cliente regulado? ¿De Delnor? ¿En qué tarifa? Ah, son libres. Bueno, no, en caso regulado. Aunque en libre también creo que no sé si dan toda la información completa. ¿Cómo está tu facturación? Ahora voy a mostrar dos facturas. No, en muchos clientes, yo he visto varias facturaciones, el suministrador está obligado a dar toda la información en su factura. Eso hay que tenerlo presente. Si toda la información no está en su factura, ustedes tienen que hacer el reclamo respectivo. Hacer una carta o acercar y mira, ¿sabes qué? Yo quiero que todos los meses tú me des mi información. Y más aún en caso de clientes libres, yo puedo pedir, lo he hecho con varios clientes, puedo pedir cada mes mi diagrama de cargas. Ellos lo tienen que tener, no te pueden decir no lo tengo, porque si no lo tienes, entonces ¿cómo me estás cobrando? Para cobrarte tienen que tener el diagrama de cargas. Y están en la obligación de dártelo. Ahora, por supuesto que eso uno tiene que ir a negociar y pedirle, ¿no? Y cada mes, en el caso de una planta que estoy asesorando actualmente, todos los meses yo recibo mi diagrama de cargas, ¿no? Porque ahí no tenemos sistema de monitoreo, pero por lo menos estamos haciendo un control de facturación y control de diagrama de cargas. Entonces yo recibo el mes completo y todos los intervalos de 15 minutos del mes, cómo ha ido mi potencia. Y hago un chequeo también veo, ¿no? Porque normalmente a veces me están cobrando bien la hora punta, fuera de punta. Entonces uno comienza a chequear el cobro, ¿no? Porque al final en el diagrama de carga va a aparecer todo, va a aparecer la máxima demanda, qué hora ocurrió, en qué momento ocurrió. Y eso también me va a permitir ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora, por supuesto que en el caso del dato que me da el suministrador, ya me lo da cuando el mes ha vencido, ¿no? O sea, no es lo mismo de tener en el tiempo real antes, ¿no? O sea, ya venció, pues ya no puedo hacer nada, ¿no? Pero por lo menos, si yo llevo también un control si yo te llevo mi cuaderno de bitácora, donde más o menos tengo a la gente de producción que me informa de los eventos que puedan haber ocurrido, yo puedo contrastar mi diagrama de cargas versus mi libro de eventos, mi cuaderno de bitácora, llámenlo como quieran. Entonces, un posible pico durante el mes que he transcurrido, yo lo puedo investigar, ¿no? Por supuesto que a veces es sumamente difícil, ¿no? Pero ya con la práctica uno por lo menos se acostumbra a hacerlo. Sobre todo que cuando ya el personal sabe de que se está haciendo ese control, entonces ya toma precauciones, ¿no? Entonces en algo ayuda. Entonces, como les digo, es importante de que ustedes a suministrador primero vean su factura, si está completa. Entonces dense el trabajo de pedir su facturación mes a mes y hacer sus tablitas. Esto no les demanda más de... O sea, cuando ya tienen su hoja Excel, que será pues media hora, sentarse al escritorio, agarrar los datos y pasarlos. Y es una vez al mes, ¿no? Y si tengo mi diagrama de cargas, mejor aún, porque así puedo ver cómo me han venido cobrando, ¿no? Entonces todos esos datos son de factura. Entonces por eso les digo, si alguno de ustedes recibe su factura y no hay uno de esos datos, ustedes tienen que reclamar para que se los den. Porque todos esos datos tienen que aparecer en la facturación. En el caso de Luz del Sur siempre lo ponen en el lado izquierdo en la factura. En el caso de Del Norte, yo en varios sitios, sobre todo cuando se es MT3 o MT4, o BT3, BT4, ahí no te ponen toda la información, te ponen solamente la máxima demanda, si eres presente en punta o fuera de punta, y una sola potencia. Entonces te dejan en ascuas. No, pero eso no significa que uno no vaya y exija al suministrador que le dé esa información, porque yo necesito tener esta tabla, ¿no? Entonces todos esos datos son de factura, o sea, acá no hay el pretexto de que no tengo esa información, porque sí está a la mano, ¿no? Igualito, ahora, y esta tabla se va llevando mes a mes, ¿no? Abril, ahí cuando venga mayo, junio, bueno, en este caso, el último estudio que estuve ahí lo hice abril de 04. Y a partir de esa tabla Excel, ya yo genero las diferentes curvas que vimos anteriormente. Esta es otra tablita que también se puede generar. O sea, los mismos consumos, pero ya con datos de producción. De repente, si soy una empresa comercial, de repente puede ser un dato, el dato de ventas en dólares, no ventas en dólares mensuales. También podría generar algún tipo de indicador. Ya depende de cada planta qué indicador necesito, ¿no? Ya a partir de ahí también puedo generar tablas como esta, no pago por energía eléctrica. También a veces es bueno hacer una comparación de más o menos en soles cuánto vengo pagando, ¿no? Y disgregarlo para ver, ¿no? En este caso ponte disgregado el pago por kilowatt hora en fuera de punta, que es un dato de soles también de facturación,
el kilowatt en hora punta también, o sea, todos estos datos son de facturación. Los soles que pago tanto en kilowatt hora como, en este caso, kilowatt hora total, el total pagado. En potencia debe estar también acá, vamos a ver si lo he puesto. No, no lo he puesto, creo. Consumo, bueno, a partir de ahí genero esta curva. Producción en toneladas, indicadores energéticos, todo esto sale ya de la tabla. Factores de carga, demandas máximas en horas punta y fuera de punta. Igual ahí el rojito, kilowatt pagado, y el azul, kilowatt consumido. Ven ahí la tendencia de 12 meses. O sea, cuando ustedes ven bien plano todo en el rojo, es porque todavía ellos siguen con la tendencia de 12 meses. De todas maneras quiero comentarles acá una anécdota. Yo normalmente cuando entré a trabajar, o sea, cuando me llamaron como consultor en esta compañía, yo hice la auditoría, les hice el proyecto, bueno, vimos potenciales de ahorro, se llegó a ahorrar un cierto porcentaje más o menos con lo que es el monitoreo, pero quedó algo en el tapete que era la negociación con el suministrador. Ahora, ¿qué pasó? Que en este caso y en el caso de muchas empresas, las gerencias como que hay un cierto miedo hacia el suministrador, ¿no? Yo pienso que es eso, ¿no? Porque, o sea, no dan opción a entrar a la negociación. Por más que yo les hice una serie de observaciones, ¿no? Y hasta ahora no me han hecho caso porque siguen con 12 meses. La última vez que estuve con ellos fue hasta marzo, este año. Después de un año volví, ¿no? Porque cada año normalmente me llaman para ver cómo el avance en cuanto a gestión, ¿no? Todo lo que es gestión interna se ha avanzado mucho. Pero en gestión con el suministrador están de cabeza, ¿no? O sea, no han avanzado nada, por más que yo les he recomendado, ¿no? Porque muchas veces el suministrador jala la soga, ¿no? En una negociación uno está jalando, ¿no? Jala la soga y en la medida que el cliente lo deje jalar, pues él va a seguir jalando. Eso es definitivo, ¿no? Entonces, en muchos clientes simplemente por miedo o simplemente... Bueno, en este caso este cliente me dijo textualmente, ¿no? Yo trataba con el gerente administrativo. Textualmente dijo, no, me dijo, la gerencia general, por política, negocia directamente con el suministrador. O sea, no quieren asesorarse. Bueno. En todo caso, inclusive me dieron la posibilidad. ¿Qué te parece si tú me asesoras solamente para lo que es negociación sin intervenir? Yo no acepté, ¿no? Porque normalmente negociar sin estar es un albur, ¿no? Porque tú das recomendaciones y al final, ya me ha pasado con otras, no salen y no se cumple ninguna, ¿no? Entonces, al final mi prestigio queda pues en veremos, ¿no? Porque dicen, recomienda cosas que no son. Que es diferente a que ya tú tomes las riendas de la negociación, donde tú entras a tallar en la negociación. La negociación es cara a cara, como cualquier negocio. Y en el negocio eléctrico tiene que ser igual, cara a cara. O sea, si tú vas a negociar con el suministrador tienes que tenerlo al frente. O sea, tú no puedes estar detrás del escritorio. Más aún si el que va a negociar es un gerente administrativo o una persona que no domina temas de energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el tipo va a ir con argumentos y el otro, como conoce más, le va a sacar 40.000 argumentos y el otro va a salir cabeza baja. No, el otro me dijo que no es así, entonces al final no pasa nada, ¿no? Que es diferente a que ya te enfrentes con una persona que sí también conoce. Entonces ahí ya no puedes, pues. Entonces ahí llega la limitación, ¿no? Entonces en este caso me ocurrió eso, ¿no? Que no me dejaron entrar, al final les hice una propuesta, inclusive les hice una propuesta sobre ahorro, porque le dije, mira, ¿sabes qué? Está bien, yo no te voy a cobrar, te voy a cobrar sobre lo que tú ahorres. Tú vienes pagando así. Sobre lo que yo te logre, ahí me pagas. Pero al final consultaron con gerencia, se frustró. Ya no sé cómo les ha ido porque yo los dejé en abril del 04, ya me voy a enterar, porque normalmente en marzo, en abril me llaman. Entonces ya me voy a enterar si seguramente siguen con los 12 meses, siguen con una tarifa que están en 48 soles en hora punta. O sea, tenían una serie de detalles, inclusive su contrato creo que ya vence el próximo año, ya están por vencer el contrato. O sea que ya están en punto de negociación. Pero no me dieron la oportunidad y yo esto lo comencé en el 2001. Yo desde el 2001 yo le dije, oye, mira, 12 meses y no sé si le mostré la tablita. Le mostré la tablita donde está, son 55.000 soles potencial de ahorro. Solamente tienes que sentarte y negociar. No. Según me comentó uno de los ingenieros de ahí, después conversando, me dice que sí se habían sentado, pero parece que no, pues llegaron, es la típica. O sea, cuando tú te enfrentas a un suministrador,
es un experto en energía, pues definitivamente. O sea, tú puedes ser experto en botellas, experto en cemento, experto en arena, experto en lo que en tu rubro. La energía es un tema muy técnico, ¿no? Ya entras al tema de normatividad, entras a una serie de temas. Y si tú vas a negociar con una persona, tú tienes conocimientos acá y él tiene acá, definitivamente vas a perder. Y eso es en cualquier negocio. Tú en cualquier negocio que vayas a entrar, si tú no conoces bien, y el otro es un lobo, porque definitivamente pues, tú te vas a enfrentar a lobos, porque ese es su negocio, a eso se dedican. Ellos se dedican a eso. Ellos se dedican a la generación, están constantemente peleándose con Ocinel, están en ese tema. Ese es su tema, están con diferentes clientes tratando, ese es el día a día de ellos. El día a día de ellos es el manejo de todo eso, el precio spot, y te manejan una serie de conceptos que cuando uno conoce, comienza a hablar y uno se asusta, ¿no? Entonces eso es lo que sucede en muchas empresas, ¿no? Las gerencias negocian solas. Muchas veces es autosuficiencia, ¿no? Yo soy un gerente administrativo, magíster en administración de empresas, ¿no? Experto en mi negocio, pero a la hora que me voy a enfrentar a un suministrador de energía, pues voy a perder, porque de energía conozco medio. No, entonces yo conozco, y el que voy a tener al frente es una persona que definitivamente conoce, porque ese es su trabajo, o sea, a eso se dedica, ¿no? Entonces en este caso les quería comentar eso como anécdota, que pasa en muchas empresas. Igual en una punta, ¿ven? 12 meses, es una locura, un montón de plata. Luego acá, bueno, algunas observaciones que puse ya que en este caso esta planta ya implementó este sistema de monitoreo. Entonces tienen un sistema de monitoreo donde tienen 31 medidores, ya tienen su torta de consumo, tienen la información, ya se ha logrado un control de picos. Lo único que tienen ahorita de problema básicamente es la negociación con su suministrador. Ellos están actualmente con el Enor. Y bueno, hasta lo último que yo observé estaban en condiciones desfavorables, ¿no? Pero no se quieren dejar asesorar. ¿No? Los diagramas de demanda máxima, ¿no? Igual para los diferentes días. En este caso ya toda esta información, por ejemplo, es importante, ya en este caso la tienen ellos perennemente, ¿no? Ahora, en el caso de empresas más chicas, aunque vamos a ver el caso de una textil pequeña. En el caso de empresas chicas, si bien de repente yo no tengo un sistema de monitoreo, pero por lo menos mi facturación y mi diagrama de cargas, que puedo pedirlo. A veces cuando uno es consumo bajo, el suministrador muchas veces puede poner peros. Pero si uno lleva buenos argumentos, porque ellos están cobrando, o sea, es una información que tienen que dar, inclusive están obligados a darla, ¿no? Entonces, en la medida yo con esa información, por lo menos puedo generar mi diagrama de carga. Tengo mi facturación, entonces por lo menos voy a chequear cómo me están cobrando, ¿no? Y tengo un dato referencial que es mi potencia máxima y mi consumo mes a mes. Entonces, en esa medida puedo generar algo, ¿no? Proyectos. Ahora, yo les comentaba que cualquier medida, hablamos de las medidas con mediana inversión, ¿no? Donde supongamos un banco de condensadores, o en este caso, por ejemplo, bueno, en este caso si es un proyectito de un modo para controlar potencias. Puede ser cualquier tipo de inversión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver yo? Primero tengo que elaborar un proyecto que me defina cuánto voy a invertir, ¿no? Cuál es mi potencial de ahorro y en cuánto tiempo lo voy a recuperar, que es lo que le interesa a las gerencias. O sea, si voy a llevar algo a un jefe, ¿no? Él lo que va a preguntar, ya está bien, ¿cuánto me cuesta eso? ¿No? ¿En cuánto tiempo lo voy a recuperar? Entonces, eso es fundamental en cualquier proyecto. En los CDs que se les está entregando también hay una hojita Excel donde ya están más o menos estas tablitas como para que salga el TI y el BAN en automático. Lo único que hay que colocar es los datos. Ahora vamos a hacer un ejemplito. Vamos a colocar los datos de inversión inicial, ese dato hay que colocarlo. ¿Cuánto es la inversión? ¿No? Cuando ustedes elaboren por ejemplo, un proyecto de banco de condensadores, van a pedir a su proveedor, el proveedor le va a dar, tanto cuesta, va a costar por ejemplo $6.000. Entonces esa es la inversión inicial. Luego van a tener los ahorros estimados, eso sí lo tienen que estimar ustedes. Supongamos si es un banco de condensadores, van a tener un ahorro, por ejemplo, de, no sé, 900 soles mensuales, ese dato es en factura, lo van a tener. Entonces, ese dato lo multiplican y lo anualizan, y eso les va a dar un ahorro estimado anual.
A partir de ahí ya se va a tener la recuperación de la inversión. Normalmente el tiempo vida de los equipos, ya eso se puede variar. Hablamos de 5 años, 6 años, si sumamos condensadores se puede poner hasta 10 años, ¿no? Y a partir de ahí ya generan ¿qué cosa? Van a generar la tasa interna de retorno y el valor actual neto, que son dos datos que me indican si es rentable o no mi proyecto, ¿no? Entonces, y en este caso sale si es rentable o no, ¿no? Entonces, son evaluaciones que definitivamente tenemos que hacer. O, en todo caso, si no podemos hacerla, tenemos que juntarnos con por eso que el ahorro de energía es un trabajo en equipo. Muchas veces nosotros no tenemos los conocimientos necesarios. Entonces, tenemos que trabajar en equipo. Entonces, no sé si recuerdan cuando vimos el diagramita esa de una administración energética, tenemos al de centro de cómputo, tenemos al de contabilidad, tenemos al de producción. Entonces, todos en conjunto van a aportar sus especialidades. ¿Para qué? Para generar todo este tipo de cosas. Pero esto es fundamental en cualquier proyecto que yo quiera presentar. El análisis tarifario. No sé si se ve ahí algo. ¿Cómo está la vista? En muchos clientes libres, no sé cuántos clientes libres hay acá, ahí está Todino, ¿no? Todino, Cementos, no sé si habrá otro más, creo que hay 2 nomás, los demás son regulados. Y EXA. En clientes libres, no sé cómo les vendrá su facturación. Y pues yo he observado varias facturaciones en clientes libres y en muchos casos, en este caso, ¿no? En el caso de este cliente, la factura no se la despiezan. Cuando uno es cliente libre, le tienen que despiezar, ¿no? Los costos de generación, los costos de transmisión y los costos de distribución, ¿no? Porque ¿qué pasa? Muchos suministradores, sobre todo Luz del Sur y a veces el Nor, simplemente obvian esa información y te dan los datos como si fueras un cliente regulado. Pero a partir de ahí, inclusive, yo también puedo generar mis datos despiezados. ¿Por qué? Porque la zona de transmisión y la zona de distribución es zona regulada. Esos datos son datos, no es cualquier cosa lo que nos cobran. Si el suministrador me cobra ya precios regulados. Entonces, esos precios yo los tengo de datos. Por supuesto, cuando ya tengo cierta experiencia en manejo de este tipo de datos, ¿no? Y a partir de ahí yo puedo saber cuánto me están cobrando en generación, que es lo que en realidad se negocia. O sea, cuando ustedes negocian con sus suministradores siendo clientes libres, están negociando los precios de generación. No están negociando la transmisión ni la distribución. Eso ya está dado, ¿no? Y un dato para darse cuenta, por ejemplo, es el dato de potencia en fuera de punta. No sé si se fijan en la tablita de arriba. La tablita de arriba ven potencia en fuera de punta, en esta. La potencia fuera de punta, como pueden observar, solamente se cobra en sistema de distribución. Por lo tanto, la potencia fuera de punta es una potencia regulada. Entonces ahí no hay nada que yo te cobro más porque negocio contigo. Ahí el precio es único. Actualmente está creo que en 8.31 por ahí. Pero a este cliente le estaban cobrando 11.12. Son 3 soles. 3 soles por cada kilowatt, ¿eh? De potencia fuera de punta, ¿no? Entonces, son detalles que también factibles de reclamo, ¿no? Ahora, por supuesto que el cliente tiene que ser consciente de que o tiene que dar la oportunidad de reclamar, ¿no? Pero muchos clientes hay un miedo, ¿no? Hay un miedo, no sé. Ahora, ¿hay el miedo a qué? Normalmente yo lo que he observado es que hay el miedo al suministro. No, pero es mi único suministrador, es mi único proveedor. Entonces, como es mi único proveedor, entonces de repente me corta. Entonces, ¿quién me va a abastecer? Es un miedo a veces que tienen muchos clientes, lo cual no es verdad, ¿no? ¿No? Porque tenemos el sistema interconectado, tenemos un montón de generadores y distribuidores. Y es más, el suministrador no te puede cortar alegremente la electricidad, ¿no? Salvo que sea, hay cierta, bueno, si uno lee la norma, hay ciertas pautas donde sí te pueden cortar, pero no siempre. O sea, si tú no incumples, no te pueden cortar, ¿no? Y más aún si ellos están incumpliendo. Claro, si ellos están cometiendo un error en cobranza, ¿no? Entonces, ese dato, por ejemplo, entonces los clientes libres siempre observen, ¿no? Potencia en fuera de punta. Y eso lo he observado en varios clientes. En algunos ya hemos hecho reclamo, en otros, bueno, hago la observación, pero cae en saco roto. Cae en saco roto digo porque el cliente a veces como que no hace caso, ¿no? O simplemente uno le hace una sugerencia, por último no te creen, van, o ellos mismos quieren hacer su consulta, por supuesto que el suministrador le va a decir, no, esto está correcto, ¿no? Pero si uno se da cuenta, eso es norma, eso es puramente norma.
ahí no hay tema de negociación. Entonces, ¿pero qué pasa? Lo que pasa es que muchos suministradores, por eso es que no te despiezan así, ellos te dan de frente un valor, en hora punta y en fuera de punta. Pero en el caso de la fuera punta, uno se da cuenta en el momento, si sabe ese detalle, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Que la fuera de punta solamente en potencia paga en la distribución. Entonces el valor que tengamos nosotros, porque ese valor de todas maneras vamos a tener en la factura. Si no te lo despiezan, de todas maneras vas a tener en fuera de punta un valor. Entonces ese valor tiene que ser valor regulado, no hay otro, no puede ser otro. No, en el caso de otro no, pues supongamos en hora punta sí hay en todos los rubros. Entonces ahí sí puede ser de que esté cargado en la generación, no hay problema ese precio libre, pues. Ahí si quieren te pueden cobrar 60 soles, si tú lo aceptas. Es precio libre, ¿no? Pero lo que es regulado no, lo que es regulado es el precio que debe ser, ¿no? Entonces, la importancia de que si mi facturación me llega con poca información, yo tenga que trasladarla a una información más despiezada, que me permita saber exactamente cuánto me están cobrando, ¿no? Porque al final lo que me está cobrando el cliente libre, estamos hablando un poco de clientes libres, aunque son pocos, pero es importante hablar de clientes libres. En el caso de clientes libres tengo la generación, en este caso, por ejemplo, este cliente está en 2436, 01102 y 00719. Ahora, si ustedes van a la página de Ocinergar, van a ver que cada noviembre y cada mayo aparecen los precios en barra. Hace poco salió Ocinergar hablando del incremento que va a haber, más o menos 5% promedio. Eso es lo que va a salir este 4 de noviembre. Bueno, ya está por publicar. Los precios en barra de generación. Uno accede en la página web y va a ver que esos precios en generación, inclusive está el historial en la web. Entonces yo lo que veo es, comparo, ya cuánto me están cobrando a mi generación y cuánto está en la barra, y veo cómo estoy, como cliente libre. Son datos que uno tiene que tener en cuenta cuando va a negociar, ¿no? Que el suministrador sí los tiene acá. Entonces, a eso yo iba cuando uno va a negociar y tiene limitación pues de conocimientos. El otro es un lobo. Entonces, si uno no va con todos los argumentos, al final va a salir pues como una negociación que no es conveniente, ¿no? Y muchas veces yo observo que inclusive hay gente que a veces cree que ha hecho el negocio de su vida, ¿no? Y cuando se da cuenta que no es así, ¿no? Claro, porque muchas veces el suministrador parte de precios que ellos manejan. O sea, porque ¿qué pasa? El cliente libre no sabe lo que le cobran a otro. Yo te aseguro que Cementos de repente ni conoce cómo le están cobrando de repente a EXA. No tiene la más mínima idea y lo mismo ocurre contrariamente. Entonces, como no hay ese conocimiento, entonces la pauta que tiene básicamente es el precio de hora punta que le dice el suministrador. O que le cobraba el anterior, porque de repente yo he cambiado de suministrador, entonces el anterior me cobraba de repente 50. Y ahorita me van a cobrar 45, que tal negociazo, ¿no? Pero de repente por ahí hay clientes que le están cobrando 38. Entonces no es negociazo, porque si a él le cobran 38, ¿por qué a mí me cobran 45? Entonces es posible de que yo pueda seguir ajustando. Entonces todo eso hace el conocimiento. Entonces el que te va a cobrar, él sí tiene plenos conocimientos de cómo le está cobrando sus 80, 90, 60, 30 clientes que tiene. Entonces en base a eso él juega. Entonces en la medida que puede, al cliente que pueda le va a cobrar todo lo que pueda, ¿no? Cuando se enfrente a un cliente que sí conoce el tema y va a negociar bien, a ese cliente sí ya no se puede, entonces ahí sí va a cobrar suave. Entonces ellos van equiparando. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento de su mercado. En cambio el cliente usuario no. El usuario se va a sentar a la mesa y ¿qué es lo que conoce? Lo único que conoce es su historial de él. Y punto. Y de repente algo de normatividad. Digo de repente porque hasta donde yo sé mucha gente que yo sé que, por ejemplo, en este caso, la experiencia de esta empresa y 2 o 3 más que tengo, que en normatividad están nulos, ¿no? Están nulos totalmente. O sea, por ahí confunden los términos. O sea, no conocen, pues. Entonces, y se están enfrentando a uno que es un lobo, ni hablar, pues. Es como la Caperucita Roja con el lobo feroz, ¿no? Sí. A ver. Y aquí, justo ayer hablamos de Edelnor. A ver, vamos a ver, aunque no la podemos proyectar, pero más o menos la vamos a ir leyendo.
Acá, por ejemplo, cliente libre, pero no está despiezado. Estos son libres, ¿no? No está despiezado. Acá solamente de frente le ponen los rubros. Uno lo nota porque tienes acá 4 rubros. En generación son 2, en transmisión son 4, y en distribución son 2, son 4, 2, 6, son 8 rubros que deberían haber acá. Acá tienes solamente ya resumido, o sea, como si fueras un cliente regulado, ¿no? Lo cual ya te corta un poco, porque acá, por ejemplo, en este caso, tienes potencia variable fuera de punta, 11,21. Ahí está 11,12, ¿no? Exceso de potencia registrada fuera de punta, bueno, ese es el... Energía en horas punta, energía fuera de punta. O sea, claro, este, por ejemplo, es una facturación de cliente libre, pero como cliente regulado. Este es un ejemplo, ¿no? Bueno, acá sí te dan la información completa, ¿no? En hora punta, demanda registrada, 0. Y fuera de punta, 2000. Energía sí está acá está, ¿no? Despiezada. En este caso, por ejemplo, te ponen la distribución acá. Se salen totalmente de punta, ¿no? En punta no están. Ahí, así, o sea, están 0, sí, porque acá están en 0. Se autogeneran en hora punta. ¿Cuántos kilowatts generan en hora punta? Promedio de 2200. Por ejemplo, este es un ejemplo de cliente libre con información incompleta, ¿no? Y la norma es bien expresa, o sea, a la hora que vas a... Ahí dentro del CD que les estoy dando van a encontrar una carpeta normatividad. Entras a esa carpeta y vas a ver ahí clientes libres. Entra, date una leidita y te vas a dar cuenta de cómo te explica que cómo te debe facturar el suministrador. O sea, es una exigencia que tiene que despiezarte los precios de generación, los precios de transmisión y los precios de distribución, ¿no? Lo cual no se hace, ¿no? Ahora, por supuesto que acá debes estar con un cliente, un contrato antiguo, ¿no? ¿Qué antigüedad tiene tu contrato? ¿Recuerdas? Ah, no, entonces estás... No, lo que pasa es que hay contratos antiguos. Claro, la norma esta de clientes libres, de procedimiento para contratación de clientes libres ha salido hace 1 año y casi 2 años. Creo que 2 años, no recuerdo. Ahí en la norma, en el dato lo van a tener que saber porque ahí aparece la fecha. Entonces ahí lo que hacía es entonces, una de las partes de la norma que decía que para contratos anteriores, ¿no? Deben irse adaptando paulatinamente, o sea, en las siguientes firmas. Entonces, ese es un pretexto para algunos suministradores de decir, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en tu contrato es anterior, ese tiempo habíamos pactado esto. Aunque es bien raro, porque yo le digo contratos y no se pacta la forma de facturación. Entonces lo que uno tiene que hacer es renegociar contrato o ya ir pensando en nuevo contrato, ¿no? Sea con tu suministrador actual o de repente con el suministrador nuevo, ¿no? Saber la posibilidad de un generador. Por ejemplo, de lo que ocurría con este cliente y que está ocurriendo actualmente, ¿no? Es lo más triste. ¿Qué pasa? Que cuando yo, cliente libre, he firmado un contrato. Entonces, cuando yo firmé un contrato, yo pacté ciertos valores. O sea, yo negocié, pues, en ese momento y me iban a cobrar tanto en generación, o sea, diferentes precios, ¿no? Entonces, pero también pacté en ese contrato, tal como lo dijo alguien por ahí, fórmulas de reajuste, ¿no? Son fórmulas que se pactan previamente y, por supuesto, que son fórmulas que solamente las entiende el generador. Mucha gente la ve y ¿cómo será esto? Y asume que es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí comienzan a incrementar. Entonces vienen los incrementos. Entonces uno agarra y se vuelve al pasado y dice, ahí vamos a revisar, ¿no? Entonces comienza tarifa. Entonces en este cliente yo me puse a analizar, ¿no? A ver, sus tarifas a noviembre del 2002. Entonces comencé a observar y entonces veo ahí, no sé si ustedes ven ahí, 1811 en generación, ¿no? ¿Se ven, no? 1811. Y en fuere punta, 804. Ese precio regulaba, el fuere punta. Luego, en mayo del 2003, o sea, ya han transcurrido unos cuantos meses, ¿no? La generación la ven en 23,82, ¿no? Y lo cual hace un total de 42, ¿no? De 36 que estaban, de 35 saltó a 42. Y en la de punta está en 10,70. Ojo, eso regulado, vuelvo a repetir. Sin embargo, ya lo variaron. No hay cláusula de contrato que te permita su contrato eso. O sea, uno no puede contratar, la ley prohíbe. Eso es legal. O sea, yo supongamos si la ley prohíbe, yo no puedo contratar matar a alguien. No, pero yo contraté con... No, matar es un delito. Entonces uno no puede contratar lo que la ley no prohíbe. Entonces, si la norma manda un monto, yo por más que haya
pactado un contrato, ¿sabes qué? Vamos a incrementar el precio fuera punta. No, señor, no se puede porque eso es la ley, o sea, no podemos contratar esa cláusula. Y si está puesta en el contrato, no es válida. Entonces uno podría pensar, wow, entonces también hay una cláusula de reajuste en la potencia fuera de punta, ¿no? La lógica de cualquiera, ¿no? A debe ver, ¿no? Que es lo que pensaría cualquiera, ¿no? Y luego, a abril de 2004, o sea, hace poco, ya no estamos en 10.70, estamos en 11.12. Por ahí también vi un 11 algo, no sé, en un recibo. Y la generación ya está en 24, ya estamos en 44 soles. ¿No? Entonces, en un transcurso de pocos meses, ahora, si revisamos, lo que pasa es que acá hay que revisar, si revisamos los precios de generación y vemos los índices de reajuste, nos damos cuenta que eso no tiene nada que ver. O sea, que simplemente han estado reajustando por libre albedrío, ¿no? O sea, ni siquiera en base a contrato. Ahora, si yo encuentro eso, ¿qué tengo que hacer? Reclamar. Ese es un reclamo que al final lo voy a ganar, porque tengo cómo demostrarlo. O sea, tengo los valores, esos valores ya facturados, ya pagados, o sea, ahí no hay pierde. Entonces, tengo toda la información. Por supuesto que yo tengo que generar un file, tengo que hacer mis cálculos, tengo que demostrar todo esto en el momento que se me solicite. Ahora, por supuesto que para hacer eso tengo que hacer, ¿no? Estamos en el mismo cliente un poco para basarnos, o sea, cómo hay clientes que tienen tanto miedo al suministrador que simplemente hacen oídos sordos y no se ponen, ¿no? Y simplemente se tapan oídos, se tapan ojos y simplemente siguen en lo mismo. Ahora, ¿cuál es la razón? Ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, y son cosas reales, ¿no? Son cosas concretas. En realidad uno ve 804, 1070 y 1112, es concreto, es real. Ahora, de repente por ahí ustedes revisen, dense el trabajo de hacer eso, los clientes libres, y vean qué ha ocurrido con sus incrementos, ¿no? Y vean más o menos cuál es el porcentaje de incremento. Ahora, por supuesto que para esto tienen que revisar el contrato, ver su cláusula de reajuste y ver si lo que le han reajustado ha ido de la mano con lo que pactaron. Porque si no, es un incumplimiento de contrato. Y el incumplimiento de contrato trae como consecuencia que haya una recuperación. Pues no, lógico, si yo incumplo contrato, cobro más de lo debido, tengo que devolverlo, ¿no? Ahora, por supuesto que esto puede ser inclusive tema de repente no de reclamo, porque muchas veces estos argumentos no se usan para efecto de entrar a pleito, sino para efecto de ya está bien. Hay un monto y ese monto hay que recuperarlo, entonces puedo pactar un nuevo contrato con el mismo suministrador de repente, pero ya en las condiciones normales y con los recuperos respectivos, ¿no? Entonces, esto obliga a que, ayer comentamos la importancia de tener las dos cosas, son dos líneas paralelas. Mi gestión energética interna, que es todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Plan de mantenimiento, sistema de monitoreo, capacitación al personal, y la parte de facturación. En el caso del cliente libre, tener un contrato, ¿no? Y que se esté cumpliendo el contrato, ¿no? Con más o menos con ciertas ventajas como usuario. Y si soy cliente regulado, igual. Pero en este caso ya no contrato libremente, pero también al ser regulado estoy sujeto a tarifas o a una normatividad. Entonces tengo que estar seguro de que el suministrador me está cobrando lo que realmente me debe cobrar, ¿no? Y no me está haciendo la trampita. Entonces esas dos cosas van paralelas. En el caso del cliente libre y en el caso del cliente regulado. Y para eso es la gestión. O sea, en realidad todo este tema, todo este rollo que hemos venido hablando de gestión energética es eso, ¿no? Es parte de la gestión, ¿no? ¿Qué cosa es parte de la gestión? Es administrar internamente y externamente. Externamente es con mi suministrador, ¿no? O sea, hacer un chequeo de que me estén cobrando realmente lo que me deben cobrar. Estas tablas, por ejemplo, están despiezadas. Ahora, ahí ven, eso es despiezado, ¿no? Se supone que en una facturación, como debe ser, me van a venir los precios más o menos despiezados. Por supuesto, cuando me vienen en columna, ¿no? Entonces yo, a partir de ahí yo lo ubico en una tablita así como está ahí, ¿no? Está en orden, ¿no? Hora punta, fuera de punta, fuera de punta, hora punta. Y a partir de ahí ya me es más fácil visualizar los incrementos en cada rubro, ¿no? Ahora, un rubro que sí puede incrementarse lo que uno quiere es el rubro de generación. Porque al final el cliente, el suministrador te dirá, mira, ¿sabes qué? Esa vaina en libre yo te puedo cobrar cualquier cosa. Entre comillas, ¿no? Siempre y cuando no haya pactado, claro, porque eso yo de todas maneras tengo un contrato.
Yo tengo un contrato y he pactado un precio, y he pactado un reajuste, entonces se debe cumplir el contrato. Si él está incumpliendo, si hay incumplimiento de contrato, hay que hacer el reclamo, ¿no? Ahora, por supuesto que si yo contraté un monto grande o pacté una cláusula de reajuste totalmente desfavorable, entonces simplemente eso se me va a venir incrementando, ¿no? Entonces, pero el tema libre, como le digo, en el caso de cliente libre es el tema de generación y punto. Todo lo demás es regulado. Bueno, a partir del estudio que se hizo en esta fábrica se llegaron a una serie de conclusiones, ¿no? Ya después lo van a poder leer con calma. Pero básicamente, resumiendo, lo fundamental acá en este estudio fue, uno, es el potencial que tenían por el lado de la negociación con el suministrador, que hasta ahora no lo aprovechan. Y dos, ya bueno, eso sí se avanzó, ¿no? El potencial a nivel, un mejor control interno, ¿no? Que eso sí se avanzó, ¿no? Ya tienen un sistema de monitoreo, hay un mejor control de picos, o sea, se ha logrado avanzar en lo que es administración interna, ¿no? Inclusive se llegó a hacer una gestión energética, se formó un comité de energía que hasta la última vez que estuve ahí en abril se reunían, ¿no? El de producción, el de mantenimiento, el de finanzas, el de cómputo, más o menos se elaboró una gestión donde un trabajo en equipo permite de que cada uno aporte ideas, ¿no? Normalmente cada uno es especialista en su campo, entonces eso ayuda a que se generen metas energéticas o programas energéticos de mucho mejor alcance. Entonces eso también se implementó. Entonces básicamente en resumen lo que ocurrió en esta planta. Pero el gran potencial de negociación todavía sigue latente, ¿no? Yo me imagino que en algún momento lo harán, cuando ya se cansen de pagar en exceso. Y ya acabó. Ahora vamos a ver un cliente regulado, porque acá también hay bastante clientes regulados. Sí. Los reajustes que se dan en la generación, ¿en qué están basados esos reajustes? Los precios en barra de generación son precios referenciales. Eso lo determina ya el comité técnico que se junta con la generación de negociación generadora con OCINER, ¿no? Y la Comisión de Tarifas Eléctricas. Eso sale ya está por salir en noviembre. Pero ya se designó más o menos, en base a eso salió la noticia hasta del 5% de incremento. En realidad no es 5%, o sea, en realidad es un aproximado que va a ser el 5%, ¿no? Entonces cada mayo